Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo va? Antes que nada, me voy a presentar. Yo soy Marian, vengo de Bariloche, trabajo en la Universidad de Río Negro haciendo arte, desarrollo y producción. Tengo como un background bastante artístico, pero también incursiono un montón en lo que es programación. Estudié unos años de ingeniería, la dejé para dedicarme al arte. Y con un grupo de amigos tenemos un equipito que se formó al principio de año, que lo llamamos Sandbox AI, y estamos trabajando en conjunto en la universidad desarrollando esta tecnología de modelos de lenguaje e inteligencia artificial, estilo ChatGPT, y les vamos a estar contando como caso de estudio nuestro proyecto, todas las tecnologías que hay detrás de fondo para hacer funcionar algo así. Cabe recalcar que están estas tecnologías de modelos de lenguaje estilo ChatGPT, pero lo que nosotros estamos apuntando y estamos desarrollando es hacer algo que no dependa de una nube, de un servicio de un tercero, como puede ser OpenAI, Azure, etc. Y correrlo todo lo más localmente posible con todas las herramientas open source. Ese es el objetivo. Vamos a ver primero rápidamente una historia breve y un poco de teoría detrás de lo que pasa con estos modelos de inteligencia artificial, estos modelos de lenguaje. Se teoriza que todo fenómeno, todo lo que sucede, todo lo que vemos, lo podemos describir con una función. Podemos observar parámetros, factores, describir cómo interactúan entre ellos estos factores y poder, a partir de eso, predecir y hacer simulaciones. El Machine Learning es una herramienta muy potente para aproximar estas funciones, para automáticamente, observando estos parámetros, encontrar qué funciones se aproximan lo más posible y correr estas simulaciones o hacer predicciones. Entonces, en teoría, con cualquier red neuronal podríamos aproximar cualquier función. Podemos representar cualquier fenómeno de la realidad con suficiente cómputo y suficientes datos. Lo que sí aprendimos a través de los años es que cuando intentamos inculcarle a las redes neuronales lo que nosotros entendemos y lo que conocemos, muchas veces las estamos limitando en su capacidad de procesar. Entonces, del Machine Learning aparece lo que es el Deep Learning, que el Deep Learning lo que hace es tomar estos parámetros y en vez de nosotros inculcarle cómo se interactúan entre ellos y cómo funcionan, agarramos un montón de data y se la tiramos. Y solita va aprendiendo a conectarlas entre ellas, a entender lo que está pasando. Bueno, hacemos muy rápidamente cómo se fue desarrollando. Por ahí en los 60 empezaron a experimentar con lo que se llaman perceptrones, que es la unidad más básica de una red neuronal, que es un solo nodo, que le entra uno o varios estímulos, y depende de esos estímulos se activa o no, y sale una salida. Eso es lo más básico, lo más simple que hay. Después, con el tiempo, por allá en los 80, Ian LeCun, quien es considerado uno de los padres de la inteligencia artificial moderna, experimentaba con redes convolucionales, que eran lo mismo que un perceptrón, pero varias al mismo tiempo, y varias capas, como para poder conectarlas entre ellas y que vayan aprendiendo a relacionarse. Con este tipo de red neuronal, Ian LeCun logró poder identificar un número escrito a mano y que una red neuronal convolucional chiquita pudiera decir qué número es. Entrenar un modelo así le llevó 3 días enteros y después, en la misma década, ese mismo modelo ya entrenado, lograron adaptar el conocimiento que ya había adquirido para otras funciones, como identificar en imágenes médicas ciertas perturbaciones. Avanzamos mucho más adelante, sucede lo que se llama como el AI Winter, que durante mucho tiempo no hubo mucho desarrollo, era difícil conseguir inversiones y fondos para esta investigación. Y por allá en el 2012 tenemos un challenge que se llama ImageNet, que es un challenge de clasificación de imágenes. O sea, el reto es agarrar imágenes y tener un algoritmo automático que pueda clasificarlas. Hubo un equipo que propuso una solución con redes convolucionales, que si vemos el puntaje, cómo fue evolucionando con el tiempo, allá en el 2012 le sacaron 10 puntos
de diferencia en la confianza de estas predicciones solamente por usar redes convolucionales, era algo que no se estaba usando para esta competencia. Y a partir de ese momento, la gente empezó a ver el potencial enorme que tenían estos modelos y dijeron, bueno, a ver, ¿dónde lo aplicamos? Y empezaron a salir un montón de desarrollos. Y uno de esos desarrollos es hoy en día lo que hace funcionar a ChatGPT, a un montón de modelos de lenguaje, modelos de visión también, que son los transformers. Los transformers, en su corazón, son redes convolucionales, redes neuronales convolucionales, con la diferencia de que la información que va consumiendo es secuencial. O sea que andan muy bien para lo que es información como puede ser texto, como ya sabemos, audio, cosas que varían en el tiempo, y lo que hacen es agarrar ítem por ítem porque tokenizan esa información, o sea que la separan en cachitos y esos cachitos los van consumiendo, los mapean dentro de su conocimiento, como es una red ya entrenada, agarran esa información, la mapean y cuando pasan a la siguiente secuencia la observan, pero con la información de los objetos anteriores. Entonces como que tiene una memoria de lo que va pasando. Y por eso vemos que es tan potente este tipo de red neuronal. Más o menos como hacemos nosotros. Cuando hablamos, cuando leemos, estamos consumiendo ítem por ítem. Y cuando en un texto se refiere a eso, por el contexto del resto, entendemos a qué se refiere. Con todo este boom de las inteligencias artificiales, que sucede justamente por la popularización, y después que durante los últimos meses los medios lo estuvieron agarrando y machacando y haciendo un montón de amarillismo, un montón de historias muy falopa, es importante desmistificar un poco todo esto, entendiendo la tecnología que hay de fondo. Primero que no son máquinas de verdad. Podemos codificar un montón de información, pero cuando inferimos información de ella no significa que tenga una verdad a partir de toda la información que le dimos. Estos modelos son entrenados con texto. La manera que se entrenan es agarrar una recontrabanda de texto, curada o no, eso depende de quién la entrena. A este modelo se le dan cachos de ese texto, se le tapa ciertas partes de ese texto y el modelo trata de adivinar qué debería ir donde está tapado. Y así va aprendiendo a contextualizar. Es como si ustedes les dieran, por ejemplo, todo el texto que existe en coreano, se los dan, le dicen, toma, aprendelo. Y ustedes, capaz, no tienen un docente que les diga qué significa, pero pueden agarrar símbolos y dicen, bueno, cuando veo este símbolo, es cuando está este símbolo cerca. Y con este conjunto de símbolos yo puedo ver que siguen estos símbolos. Bueno, y empezás ahí a asociar esos símbolos. Y así vas aprendiendo a hablar coreano, no porque sepas qué estás diciendo, pero sí sabes que con estos símbolos suelen seguir estos símbolos y así vas asociando. Entonces, estos modelos son un autocompletar en esteroides, básicamente. No entienden lo que están diciendo y dependen mucho de la información con la que se los entrena. Y también depende mucho la región, el contexto sociocultural, el contexto de dónde sacan la información. No es lo mismo lo que significa para ustedes acá en Argentina alguien se regaló que decirlo, no sé, en España. No es lo mismo cuando yo digo la mejor comida del mundo, a cada uno de ustedes capaz les hace pensar en algo distinto. Entonces, estos modelos tienen su propia bias, su propio sesgo, que no podemos asumir que es información real, factual. Por otro lado, vimos un montón de amarillismo en las noticias diciendo van a reemplazar al humano, van a dominar el mundo. Dentro de muchos años puede ser. Por lo pronto, la manera que se vienen armando estas herramientas es para que sean serviciales. ¿Por qué? Porque es una herramienta que tuvo también un montón de inversión, una banda de inversión, justamente porque es una herramienta que aumenta la productividad. Y si queremos que una herramienta aumente la productividad, queremos que sea servicial y útil. Entonces, muchas de estas herramientas nacen de eso. Sí, puede haber alguien que agarre un modelo y lo entrene para ser un villano, un supervillano, puede pasar, pero siempre depende de que haya alguien apretando el botoncito. Entonces no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, sino a las personas que hay detrás de esas herramientas. Pasa también que es un problema que se soluciona a través de varias técnicas por afuera,
que es que estos modelos cuando los entrenamos, cuando recién salen del entrenamiento, son un autocompletar. O sea, le decís hola y capaz te continúa escribiendo una carta. Entonces se los tiene que condicionar para que tengan el comportamiento que nosotros deseamos. Darle instrucciones, darle ejemplos para alinear y que no se vaya del personaje que queremos que sea. Si queremos que un modelo se encargue de hacer request de SQL y le decimos, che, tráeme este dato de la tabla. Y si te pone a conversar, no sirve. Entonces necesitamos técnicas para contener a estos modelos y que tengan la personalidad y no digan cosas que a veces anda, a veces no, porque no sirve para producción algo que a veces anda, a veces no. Y lo que me parece muy lindo de todas estas investigaciones es que fue cuestión de agarrar un montón de datos, metérselos a los modelos y de repente ver que podían hacer cosas que no se las programó para hacer. Sabían hacer cuentas básicas, sabían traducir texto sin haber programado nada de eso. Pero por cómo funcionan los transformers, que es de todos los textos que le das, hacen como un mapa conceptual, multidimensional, eso lo vamos a ver después cómo funciona. Entonces pueden asociar un montón de cosas que capaz, en el momento que nosotros se las damos, no vimos. Y siempre, por lo que estuvimos hablando antes, necesitan un human in the loop, alguien que esté ahí viendo que esté haciendo lo que tiene que hacer. Y apretando un botón de sí, dale, siguiente. Porque si lo dejamos andando así nomás, hemos visto con muchos experimentos de que en un momento ya flaquean y empiezan a decir cualquier cosa. Estas herramientas que reciben un montón, como había dicho antes, un montón de inversión por ser para la producción, para ser más efectivos, más eficientes, trae un montón de paradigmas y cuestiones para filosofar, para hablar de los impactos sociales, los impactos laborales, económicos. Podemos trazar una historia, un montón de paralelas en la historia, de cómo la información se fue haciendo cada vez más accesible. Con la escritura fue una manera que podíamos bajar esa información y que quede ahí, y que no sea algo de boca en boca. Después, con la invención de la imprenta, esa información se podía multiplicar, era mucho más accesible. Sin embargo, sería bastante limitado porque tenías que ir a buscar el libro a la biblioteca, y si estabas en medio de la nada, nada, anda a conseguirlo. Después, con la internet, se pudo digitalizar toda esa información y hacer más accesible, no solo porque esté digitalizada, sino porque está indexada. Con un término de búsqueda podías encontrar esa información. Y ahora con los LLM, lo que pasa, LLM es Large Language Model. Con los LLM sucede que no solo tienen información dentro de ellas, sino que pueden inferir conocimiento a partir de esa información. No es lo mismo si se te rompe el auto, ir a buscar el manual, ver la información, que a un LLM le decimos, te tengo este caso en particular, hace este ruidito, se me prendió esta luz, y a partir de la información con la que se le entrenó, pueden inferir un conocimiento específico a un caso. Entonces, es como lo veo como el siguiente paso en la accesibilidad de información y de conocimiento. No es solo tener acceso a un texto en particular, un conocimiento en particular, no es tenerlo en la palma de la mano, sino también alguien que se encarga, alguien o algo, que se encarga de destilármelo y hacerlo específico en mi caso. Bueno, supongo que varios ya conocen los modelos que se ofrecen como servicio de terceros, como ChatGPT, Cloud, Bard de Google. Esos son modelos cerrados, son modelos que no sabemos ni con qué información le entrenaron, no sabemos bien la arquitectura de fondo que hay de la red neuronal, no sabemos durante el entrenamiento cómo lo condicionaron para que tenga la actitud que queremos que tenga, y no sabemos cuando hace inferencia cómo lo está haciendo. Todo cerrado. Y por supuesto tenemos un montón de modelos abiertos que fueron emergiendo. Fíjense que en la lista de modelos cerrados no está Meta. Meta la vio, la clavó en el ángulo, porque estaba entrenando también, como su competencia, estaba entrenando modelos de lenguaje, pero a diferencia de ofrecer un servicio, lo que hicieron fue, a ver, agarramos este modelo y tirémoslo a la comunidad open source. Tomen, hagan lo que quieran. Y claro, así se aseguraron tener, casi ser dueños de todo el ecosistema open source de modelos de lenguaje. Tuvieron un montón de mano de obra gratis, un montón de desarrollo, un montón de progreso, justamente porque largaron los modelos.
Esto generó bastante controversia porque OpenAI, por su lado, estaba bastante conservador, diciendo, tiene Open en el nombre, nada de eso. Diciendo, no, esto es tecnología muy poderosa, que puede generar problemas, que todo el mundo tenga acceso a esto, bla, 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 bla. Meta dijo, no, tomen, tomen. Y con el acceso a la comunidad open source, se logró también hacer un montón de desarrollo para la accesibilidad. Correr estos modelos de lenguaje, que tienen miles de millones de parámetros. Por parámetros me refiero a, dentro de esa caja negra, son perillitas que vas tocando para tener el conocimiento específico cuando lo estás entrenando. Son modelos que tienen miles de millones de parámetros, que son muy costosos de correr. Estoy hablando de galpones de GPUs. Meta, cuando sacó su modelo open source, sacó una gama de 7.000 millones de parámetros hasta 70.000 millones de parámetros. Y la comunidad open source lo que fue haciendo fue desarrollando técnicas para que sea más accesible correr estos modelos. Llegado al punto de que puedes correr un modelo de lenguaje en tu teléfono, básicamente. Y lo que sucede es eso, que la mayoría del ecosistema open source de modelos de lenguajes lo corre alrededor de los modelos de Meta, que se llaman Llama y Llama 2, y eventualmente el Llama 3 va a salir, creo que este año. También hay otras variables. Hay modelos entrenados por Stability AI, que es una empresa, sí, una empresa también que financia un montón de desarrollo abierto. Y otras empresas también que se metieron ahí al juego con sus propias arquitecturas. Hay algunos modelos también que son un fine tune, o sea que agarraron un modelo base y lo entrenaron específicamente para cierta tarea. La tarea más común es seguir instrucciones, o sea que vos le pidas algo y que lo trate de hacer. Algo que sucedió muy gracioso es que en la Universidad de Stanford agarraron el modelo base de Meta, agarraron a Llama, fueron a ChatGPT, le dijeron, che, ChatGPT, dame ejemplos de seguir instrucciones. Y ChatGPT empezó a dar, bueno, ejemplos de cómo seguir una instrucción. Usuario 2 puntos, sistema 2 puntos. Generaron un montón de ejemplos de instrucciones. Fueron con eso, entrenaron a Llama con eso y de repente tenían un modelo que le llegaba muy cerca a las capacidades de ChatGPT solo porque generaron los ejemplos de cómo seguir instrucciones. Y eso lo liberaron al público, obviamente. Sí tienen licencias muy variadas en cuanto al uso comercial, si se puede o no, pero siempre hay opciones para meter en cualquier proyecto. Y antes de meternos más a fondo con la parte técnica de esto, supongo que ya están enterados de que, por ejemplo, ChatGPT tiene visión ahora, lo mismo Bing, creo que BART también, que se trata de la multimodalidad, o sea que la inteligencia artificial puede interactuar no solo con texto, sino con otros tipos de información. Acá tenemos dos ejemplos de investigaciones abiertas que tuvieron mucha popularidad hace poco. Uno es MetaTransformer, esa imagen literal sacada del paper, la primera página es el transformer con todas las cosas alrededor. Y lo que hace es, tiene una parte de su transformer, está dedicada a interpretar varios tipos de información. Y el de la derecha es Lava, que es un modelito más chiquito que se enchufa arriba del AMA y le da la capacidad de ver, pudiendo agarrar imágenes, tokenizarlas como si fueran palabras y mapearlas dentro de su mapa conceptual como lo haría con palabras comunes. Y esto está sucediendo ahora. Bien, la cuestión de empezar a hacer tu propia inteligencia artificial, tu propio sistema de inteligencia, ¿no? Porque hemos visto que estos modelos alucinan, o sea, les pedís una información y te dicen algo que suena bien, pero no es factual o no puedes verificar, porque justamente es como si te preguntaran algo de memoria. Vos lo decís porque te suena que es correcto. Yo les digo un elefante C y ya se imaginan que vienen. Si les digo 3 por 3, seguramente se les ocurre 36, pero no porque están haciendo la cuenta dentro de su cabeza, sino porque les suena directamente. Entonces necesitamos una manera de groundear, se dice, a estos modelos, de que lo que nos diga sea correcto y además poder tener una base de datos con la que pueda interactuar el modelo. Empecemos, vamos más atrás antes de eso, lo que es el entrenamiento en modelos. El entrenamiento se hace con un dataset y cuando armamos un dataset tenemos que pensar varios aspectos. Algo que sucede mucho es
Si yo quiero entrenar, ya nos pasó con el proyecto que estamos haciendo con mis compañeros, que los pongo al tanto, es un proyecto que queremos lograr que un modelo de lenguaje te pueda responder cuestiones legales basados en la legislación argentina, y cuando le preguntes de un caso en particular, te pueda responder, bueno, mira, según tu caso, según esta ley, esta ley, esta ley, pasa esto. Esto lo arrancamos en febrero de este año, cuando nos pusimos a jugar y dijimos, che, esto está buenísimo. Subestimamos completamente lo que es el campo de derecho. Ninguno de nosotros es abogado, entonces dijimos, nada, sí, mandémonos a hacerlo. Después de haber scrapeado 1,5 millones de documentos, nos empezamos a dar cuenta un poco de lo que estaba pasando. En ese proceso de scrapeo, yo me encargué de ir a páginas gubernamentales y empezar a levantar data. Y hice el error de no filtrarla bien y no dejarla bien limpita, como para que no haya Markdown, para que no haya tags, para que no haya HTML. Y algo que pasa cuando entrenás un modelo es que no solo absorbe conocimiento y formas de hablar, sino también cualquier basura que le pueda llegar a meter. Entonces, si les mandamos un dataset que no fue curado, un dataset que no está bien pensado, un dataset basura, te va a escupir basura. También hay que pensar en el formato, porque justamente el dataset son como los ejemplos de cómo queremos que se comporte nuestro modelo. Si queremos que sea un modelo conversacional, que interactúe con uno, el formato del dataset tiene que ser conversacional. Tiene que darle ejemplos de lo que es conversar con alguien. Si queremos que nuestro modelo se encargue de agendar reservas en un calendario, y no le vamos a estar mandando un chat en el dataset. Le vamos a mandar ejemplos de lo que es recibo fecha, me fijo en el calendario, taca, si está disponible, hago la reserva con tal herramienta. Entonces, tienen que responder a la función, el dataset que le estamos dando. Bueno, parecido a esto mismo. Si queremos que nuestro modelo haga solo una cosa, eso siempre es lo mejor, porque modelos como ChatGPT o los que se ofrecen como servicio son máquinas que intentan poder hacer todo. Eso es una tarea bastante jodida, que la están haciendo, a veces flaquea, a veces no, pero para los casos donde nosotros queremos hacer un modelo, está bueno que sea específico para una cosa. Que si es un modelo, como decía, que se encargue de hacer una tarea con una tool específica, no sirve de nada que sepa chatear, no sirve de nada que sepa contar cuentos ni rimar. No nos importa. Entonces, en el dataset, cuando lo entrenamos, tenemos que obviar todas esas cosas que no nos sirven. Bueno, scrapear siempre sirve. En Internet es una biblioteca del comportamiento humano, lingüístico. No es una reflexión muy pequeña de la realidad. Eso es algo que he debatido con gente. Porque vieron que ChatGPT y estos modelos de lenguaje son bastante censurados, se los controla bastante lo que dicen, por un tema legal y también por un tema ético, moral. No está bueno que un modelo vaya dando opiniones, o capaz que sí, capaz que querés que tu modelo dé opiniones. Pero al no ser esto, como decía antes, máquinas de verdad, al estar sesgadas con la información que se les da, también hace falta filtrar eso. Entonces, cuando scrapeamos, tenemos que ser conscientes de dónde estamos sacando la información, a quién representa, a qué grupo de personas, qué intereses. Hablando a nivel más lingüístico, social, no se trata de poder manejar una base de datos, sino de conversar, por ejemplo. O imagínense un modelo que trate con pacientes médicos y les dé una recomendación. Necesitamos un montón de contexto, esto cultural, social, para que nuestros modelos sean representativos de lo que queremos servir. Por último, también en páginas como Hugging Face tenemos muchísimos datasets ya existentes que podemos ya agarrar y utilizar. Sí, en español no hay tanto. Esto es algo que estuvimos notando de que el desarrollo en hispanohablante no hay demasiado. Sí, existe la opción de agarrar un dataset y traducirlo automáticamente con un modelo de traducción, pero esto va a seguir causando que la información que estamos usando, el dataset que estamos usando, es de otra región, de otra gente, con otra lengua, con otra cultura. Entonces siempre lo mejor es producir un propio dataset de calidad antes de estar traduciendo otros. Hay una comunidad open source de NLP en español que después vamos a ver. Bueno, este es un tema que
tardé en entenderlo, pero es lindo. Cuando un modelo de lenguaje, cuando le hablas a un modelo de lenguaje, tiene que codificar ese texto que le estás metiendo. Cuando lo codifica, toma esas palabras, esos cachitos de palabras, porque no toma palabras enteras, sino pedacitos, que son tokens, y esos tokens los mapea en un mapa conceptual multidimensional, donde en una posición tenemos tales conceptos. Entonces, si le tiramos una palabra como granja, va a generar un vector en esa posición multidimensional, y cerca de esa posición va a estar palabras como vaca, chancho, granero. Entonces, podemos encontrar conceptos mapeados. ¿Para qué sirve esto? Primero que es una representación numérica de esta información, lo cual es muy bueno para hacer cuentas. A los modelos les encanta que sea todo numérico. Esto que decía de que los vectores, cuando están cerquitas, representan similitudes semánticas. No es que se asemejan las palabras, sino que semánticamente son muy parecidas. Y tenemos que ver también, depende de la cantidad de dimensiones de este espacio conceptual, cuánto podemos representar en significado. Porque si queremos representar varios conceptos muy distintos, capaz nos queda chico un modelo. Hay modelos especializados para hacer embeddings, modelos especializados en mapear estas cosas, porque capaz un modelo de chat no tiene muy bien desparramado este mapa para tener conceptos bien específicos en lugares bien distintos. ¿Para qué nos sirve tener bien definidos estos conceptos y estos lugares? Nos sirve para poder después, cuando le hablamos a estos modelos, fijarnos de qué estamos hablando, para después hacer otras cosas, como por ejemplo, bueno, acá tenemos un ejemplo gráfico. Estos son 3 dimensiones, pero estamos hablando de 500 o 1000 o 2000 dimensiones, donde se mapean estos significados. Estos embeddings nos sirven para poder generar una base de datos. Por ejemplo, si queremos que un modelo de lenguaje pueda comunicarse con una base de datos, tenemos que resolver cómo ese modelo va y busca esa información. Lo que vimos que es más popular con estas herramientas se llama RAG, Retrieval Augmented Generation, que lo que hace el modelo primero es agarrar nuestro database, cortarlo en cachitos chiquitos y a cada cachito genera un vector. Con ese vector tenemos en espacio multidimensional qué significa ese cachito o su representación semántica en el espacio del modelo. Nosotros guardamos una librería, un índice de esos vectores, cosa después de cuando un usuario nos hace una pregunta respecto a un tema. Por ejemplo, cuando estamos haciendo pruebas nosotros con el tema de legales, le hacíamos preguntas muy simples. Por ejemplo, ¿qué dice el Código Penal, el artículo 5 del Código Penal? Y cuando el modelo agarraba nuestra pregunta, lo pasa por este modelo de embeddings, que es un modelo distinto al de chat, porque es un modelo más especializado en generar estos mapeos. A partir de nuestra pregunta genera un vector, y ese vector, cuanto más cerca, se va a fijar a partir de ese vector qué tiene cerca en nuestro índice. O sea, tenemos nuestro query, ese query lo convierte en un vector, y en ese vector nos fijamos qué tenemos cerca en nuestro índice de vectores. Nos fijamos el que esté más cerca, seguramente va a ser uno que va a ser un documento que diga artículo 5, y a partir de eso devolvemos ese cacho de texto que encontramos con esa similaridad. Ese cacho de texto se lo damos al modelo de lenguaje más la pregunta que le hicimos y decimos, responde a esta pregunta con esta información y haz lo tuyo. Y así es la manera más, a grosso modo, de cómo podemos meterle nuestra propia base de datos a un modelo para que responda. Nos chocamos con muchas cosas haciendo esto. Por ejemplo, hay un montón de documentos legales que tienen el artículo 5, entonces pedías el artículo 5 del Código Penal y te traía el artículo 5 de la Constitución de Chubut, nada que ver. Entonces ahí ya depende mucho de la estructura que le damos a la base de datos. ¿Cómo la estructuramos? Queremos que todos los documentos digan el artículo, queremos metadata para filtrar,
A medida que se va afinando esto, se va complejizando también el pipeline para buscar documentos, como un prefiltrado, como un etiquetado de la pregunta, como para no estar lidiando con toda la información al mismo tiempo, porque eso confunde bastante al modelo. Por el otro lado tenemos los LoRAs, que son Low Ranking Adapters. Esta es una investigación que se hizo hace no mucho, 2021, en el que pudieron comprobar que se puede agarrar un modelo base y cuando se le quiere meter conocimiento, o cuando se lo quiere afinar, cuando se le quiere hacer fine tuning, eso es recontra costoso, necesitas tener el mismo hardware que se tuvo cuando lo entrenaste. Y es muy prohibitivo para el que no tenga una granja de GPU, básicamente. Lo que es el LoRa es una manera muy eficiente de entrenar los modelos donde no hace falta tocar todos los parámetros. Se puedo comprobar que tocando tan poco como 0,001% de los parámetros, ya se le lograba enseñar cosas nuevas al modelo. Enseñarle conocimiento, enseñarle formas de hablar, un lenguaje. Y también lo lindo es que son modulares. O sea, yo agarro un modelo base, le entreno ese porcentaje de los parámetros y me queda un modelito chiquito, un adaptador, que puede enchufárselo o no al modelo. No solo eso, sino que puedo entrenar varios para, por ejemplo, varias especialidades. Si quiero tener un LoRa que haga búsqueda en una base de datos, si queremos un LoRa que use Python, si queremos un LoRa que puedo tenerlos por separados y el mismo modelo base. No solo eso, sino que también puedo enchufar varios al mismo tiempo. Hay que ver, y acá sucede el nombre de la alquimia de los modelos de lenguaje, es que hay mucha prueba y error en cuanto a con qué información entrenamos estos adaptadores, con qué parámetros también, qué capas del modelo estamos toqueteando. A veces que te pones a entrenar un modelo y cuando termina el entrenamiento después de 2 días te das cuenta que lo rompiste completamente y no sirve para nada. Entonces hay mucho prueba y error de toquetear parámetros, toquetear datasets, em, para ver si sale o no. Yo en mi casa puedo entrenar modelitos. Esto que estaba hablando antes, de que lo agarró la comunidad open source y lo que logró es bajar mucho la barrera de acceso para hacer estos entrenamientos. A los modelos también se los cuantiza, lo que significa que los parámetros que tiene un modelo, o sea, estas perillitas que van definiendo lo que sabe, están representadas en float 32 en la memoria. Fueron descubriendo que si ese parámetro de un modelo ya entrenado, en vez de representarlo con un float 32, lo representas con un float 16, sigue funcionando bastante bien, no pierde precisión. Y después probaron con parámetros con tipo de int 8, sigue funcionando bien, int 4. Entonces con 4 bits por parámetro podíamos seguir haciendo funcionar el modelo bastante bien y reduciendo muchísimo la cantidad de recursos necesarios para correrlo. Por ejemplo, un modelo de 7.000 millones de parámetros, necesitas menos de 6 GB de GPU para correrlo. No solo con la parte de inferencia, sino también de entrenamiento. Está lo que se llama QLoRa, que es LoRa cuantizado, que es agarrar un modelo cuantizado, o sea, corriendo con parámetros de menos precisión, y se le puede entrenar encima y sale funcionando. Y lo que se sacrifica de rendimiento es muy poco. Después tenemos prompt engineering. Seguramente ya lo escucharon hablar de esto. Prompt engineering son maneras de alinear al modelo, porque el modelo puede pasar de que se lo entrenó con data que no se alinea demasiado con lo que queremos que haga. Entonces lo que podemos hacer es, durante la inferencia, antes de pedirle la tarea, le podemos engañar para que haga lo que querramos. No sé si ustedes probaron ChatGPT cuando recién salía, que tenía muchos problemas de alineación, y a veces decía cosas que no te tenía que decir. Y los de OpenAI se estuvieron encargando muchísimo de que no dé opiniones, de que se mantenga, que rehúse hablar de temas éticos, o psicológicos o médicos. Y es cuestión de tocar un poco el prompt para engañarlo, decirle, no, pero sí puedes hablar de esto, de hacerlo, sí, está todo bien. Y eventualmente agarra viaje. Pero bueno, requiere como esta técnica de un poco de ingeniería social con el modelo para engañarlo y que haga lo que queremos que haga. También lo que podemos hacer, si queremos que nuestro modelo
sepa usar herramientas, sepa cierta información que queremos que sepa, capaz ni hace falta entrenarlo, un modelo por completo. Cuando interactuamos con un modelo de lenguaje, tiene lo que se llama el context window, que es cuántos tokens puede leer al mismo tiempo. ¿Sí? Ah, ok. Ah, sí. Dentro de esta ventana de contexto podemos meter la información que queremos que sepa sin necesidad de tener que tener un modelo entero. Como por ejemplo, bueno, así se usa una herramienta, así quiero que respondas, bla, bla, bla. Ten en cuenta esto. Y dentro de la misma conversación ya iniciada, podemos meter la información. Como había mencionado estos ejemplos para línea de comportamiento. Después, algo que se fue haciendo son las chains, con estas herramientas abiertas para servir y utilizar modelos de lenguaje, que son básicamente templates que si tenemos el input de un usuario y queremos que el modelo se comporte de cierta manera o siga cierto recorrido de tareas, le damos un template al modelo, cosa de que lo llena con el input del usuario, y si es necesario con un RAG podemos rellenar ese template, entonces no tenemos que lidiar directamente con el usuario, sino que ese input del usuario puede ser formateado para que sea más alineado el modelo a lo que queremos que haga. Eso, el usuario no lo va a ver, cómo funciona, y se pueden generar varias cadenas de varios funcionamientos. Por ejemplo, si queremos que si el usuario pide cierta información que hay que buscar, se genera una chain para hacer una búsqueda, que explica al modelo cómo usar la herramienta de búsqueda, después va a buscar los documentos, los formatea, bla, 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 y después le da la respuesta al usuario. Es como para ordenar un poco al modelo de lenguaje y que no tenga que ir crudo a hacer todo de una. Después tenemos las tools, que son maneras de conectar a nuestro modelo de lenguaje con herramientas externas, porque en sí es un modelo que recibe texto y escupe texto, no puede hacer nada. Entonces lo que necesitamos es habilitarle a usar herramientas externas. Y por un lado tenemos que darle las instrucciones al modelo de lenguaje, decirle, bueno, si el usuario necesita hacer una cuenta, agarrar los datos que te pide, formatearlos podemos pedirle que genere un JSON para que llame una calculadora. O si necesitas ejecutar Python, llamalo de esta manera. Entonces le estamos dando instrucciones a este modelo de lenguaje para que se conecte con herramientas externas. Y después tenemos agentes, que es algo que genera mucho hype, pero son muy difíciles de contener y que anden bien. Los agentes son una manera de darle agencia a estos modelos para que automáticamente, sin estar detrás diciéndole qué hacer paso a paso, sola pueda decir, bueno, me llega esta tarea. Un agente solito tiene que poder diseminar esa tarea en distintos pasos, saber qué chains ejecutar y saber qué tools tiene para poder completar esa tarea. Y si es necesario, capaz usar una tools, si es necesario llamar a otro agente para que haga otra cosa. Entonces, darle agencia a un modelo es darle todo lo que tiene disponible que solo pueda llevar adelante la tarea. Bueno, va a tener todo a mano. Bueno, este desarrollo open source, supongo que estará, si siguen las redes pueden ver un montón de experimentos y cosas que van pasando. Hay comunidades grandes bastante presentes. Lion es una de ellas. Lion es una organización abierta. De esa organización salió el dataset para entrar en Stable Diffusion, por ejemplo, el modelo open source más grande de generación de imágenes con textos. En esa comunidad se planean muchas cosas, se organizan, también reciben fondos de empresas privadas para desarrollar, entrenar modelos. Es en inglés. Después, Somos NLP, es la comunidad hispanohablante más grande de desarrollo abierto de tareas de lenguaje. Siempre andan necesitando colaboración, ya sea con datasets, con entrenamiento de modelos, con todo lo que se quiera que tenga que ver con eso. Y por último, las herramientas que estuvimos probando y usando para nuestro proyecto son LangChain y LlamaIndex. Son
librerías que dan acceso a esto que estuvimos viendo de chains, tools, agentes. Está todo bastante unificado en esas librerías. Llama Index está más hecho para esto que habíamos hablado de los embeddings, de poder agarrar información, consumirla y generar una librería de vectores. Y no solo eso, sino también hacer búsquedas en esos vectores, chains para eficientizar. Y esas cosas. Todo muy lindo esto. Siempre que me pongo a charlar de estas tecnologías con gente, surgen muchas preguntas de cuestiones filosóficas, sociales, laborales, económicas. Son herramientas que cuando nos ponemos a pensar que se puede hacer básicamente cualquier cosa, porque ya no se trata de diseminar una tarea y ver cómo solucionarla algorítmicamente, sino que es una cuestión de saber describir esa tarea o modelo de lenguaje y darle las herramientas al modelo de lenguaje para que lo pueda hacer. O sea que posibilita realizar tareas más complejas y también baja la barrera de accesibilidad para poder usarlas, porque ya no hace falta saber programar, es solo saber decir lo que querés. Entonces vemos en todo el mundo que están pasando cuestiones de legislación, regulación. En Estados Unidos y en la Unión Europea ya están sacando regulaciones en cuanto a lo que es largar modelos de lenguajes al público. Hay medio una batalla entre si queremos que las empresas puedan largar los modelos o no, qué licencias hay. Hace 3 días Biden firmó una regulación de 20.000 palabras, no la leí, pero bueno, se llama mucho a regular, por lo que estuve viendo, se llama mucho a regular lo que es más que nada los modelos abiertos. Supongo que habrán visto a Sam Altman frente al Congreso hablando sobre la regulación y yo qué sé. Después está Ian LeCun, el de ahí abajo, abocando por todo lo contrario, de que regular mucho, más que nada las comunidades open source, daña al ecosistema y permite que actores malignos puedan tomar más control. Todo muy centralizado. Y en Argentina, como siempre acá las leyes tardan bastante en ponerse al día con el desarrollo tecnológico. Acá tenemos solamente una recomendación de cómo desarrollar éticamente inteligencia artificial. Nada más. Así que por lo pronto estamos bastante tranquilos. Y se me quedó, bueno, había una sola filmina más que es el de muchas gracias. Eso, eso es todo. No sé cuánto tiempo. Sí, bueno, justo tipo. No tenemos mucho tiempo para preguntas, pero voy a estar en el village de SoulHacks para allá, para charlar si quieren de estas tecnologías, de lo que es hacer tu propio modelo de lenguaje, tu propio sistema de conocimiento, y vamos a estar con el equipo ahí para contarles de nuestra experiencia. Así que eso, los dejo.